Muy bien, Buenos pues nada. días, Buenos días a todos. sabadito de enero, Buenos fresquito, días. café calentito. Lo tenemos Bueno, todo yo para yo empezar. yo hoy vengo un poco de espectadora también. Voy a dejar que Ricardo nos presente lo que tenemos, aquí preparado para hoy. Ujú. Yo mientras me dedico a retransmitir todo en Twitter, así que yo aquí me callo. Sí, sí, vamos a dar un pelín de aire para que la gente vaya entrando. Primera vez que venimos un sábado por la mañana, no es habitual. Somos gente nocturna que trabaja hasta altas horas de la mañana, no somos gente que, que madrugue demasiado. Pero bueno, ¿qué tal estáis vosotros, chicos? Ya por preguntaros. Tengo aquí conmigo a Nacho. Nacho, ¿cómo estás, querido? Ah, sí, pues muy ilusionado y muy expectante. La verdad es que me hace mucha ilusión la charla. Es que hemos hablado ya muchas veces de psicometría con videojuegos y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué tal. Ha habido muchos cafés hablando de este tema en la cafetería de la Autónoma. Pero bueno, yo creo que voy a ir introduciendo a nuestra flamante ponente, ¿no? Em, como ya hicimos y ya comentamos por redes sociales, nos acompaña hoy María Ángeles Quiroga. Para la gente que no tenga la suerte de haberla conocido, María Ángeles es una mujer que lleva toda su vida dedicada a la investigación en diferencias individuales, en concreto al estudio de la inteligencia, y ha sido pionera en el campo de cómo medirla y trabajar con ella a través de los videojuegos. No obstante, yo añado aquí que es mi profesora favorita del grado. Fui miembro de su promoción de alumnos y claro, haciendo aquí directos de psicometría, hablando de estas cosas, yo recordaba el trabajo que ella en su día nos compartió en la Complutense, que para mí era vanguardista y revolucionario, y a mí me habría encantado poder compartir esto con más personas, más allá de las aulas. Entonces, los astros se alinearon, teníamos psicometrías, tuve la suerte de poder hablar con María Ángeles nuevamente. Y aquí la tenéis, así que, sin más dilación, aquí tenemos a María Ángeles Quiroga con nosotros. Buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos. Es un lujo haber tenido alumnos como tú. Es un lujo auténtico estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero que disfrutemos, como os decía antes, de una mañana de sábado estupenda, porque, bueno, si estáis aquí es porque os atrae la novedad, la curiosidad, y eso es lo que ha sido un poco mi vida en la investigación, aplicar la curiosidad. Claro, las líneas de investigación no arrancan nunca porque sí, siempre hay un motivo. Y en mi caso, el motivo fundamental era la paliza que me daban los amigos y la familia con respecto a los videojuegos. Os estoy hablando de hace muchos años, cuando, pues 2004, 2005, hace más de 15 años, y sábado por la noche siguiente, siempre la misma pregunta, ¿pero es bueno que los niños jueguen a los videojuegos? ¿Pero cuánto le tengo que dejar jugar? ¿Pero todos los juegos son buenos? Y yo no tenía respuestas. De tal manera que ahí arranca la decisión de voy a montar programa de investigación y monté el laboratorio de inteligencia y videojuegos en la Complutense y ahí arrancamos con los primeros estudios hasta la fecha. Lamentablemente los años pasan y bueno, pues yo me he jubilado y alumnos como Ricardo, que hubieran sido excelentes directores del laboratorio, pues ya se quedaron fuera de poder hacer esta colaboración. Pero seguro que hay profesores que lo siguen y lo podéis hacer. Eh, yo os agradezco mucho la invitación y voy a contaros un poco esta película de los últimos 17 años. Pues infinitísimas gracias por querer contarla. Yo ya sabes que soy un forofo. Gracias por tus palabras, María Ángeles. Yo ya sabes que no tengo nada que decirte, ya lo sabes todo. Pero antes de que nos hables de la fantasía de la relación que hay entre inteligencia y videojuegos, vamos a dar paso a nuestros flamantes concursantes para que también saluden, te saluden brevemente y nos comenten qué tal están, muy rápidamente. Así que, queridos concursantes, arriba cámaras y arriba micros, bienvenidos de nuevo a Psicometrías. Hola. Hola, Hola, buenos días. Muy buenos días, me alegra mucho veros las caritas. Ay, 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 ¿qué tal estáis? ¿Todos bien? Muy bien. Muy bien, de buena mañana. Sé que no Muy estamos bien. acostumbrados a madrugar, pero hoy es un día bastante, bastante especial.
como no quiero robarle demasiado tiempo a María Ángeles, creo que la gente se quedará satisfecha con ver vuestras sonrisas de que estáis todos bien. Y si no, no voy a darles más, por tanto lo lamento mucho. Pero no quiero tampoco pisar los tiempos. Em, Sin más dilación, María Ángeles, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Eh, ok. Podemos también, esto lo he comentado, hay gente que está por el chat ahora mismo que puede hacer preguntas mientras se está presentando. Si consideramos que la pregunta es muy pertinente, vamos a retransmitírtela a ti para que puedas contestarla. Si no, dejaremos que llegue al final para que no se interrumpa el flujo de tu propio discurso, de toda la charla que has preparado. A los chicos les digo lo mismo. Sentíos libres si veis que hay alguna pregunta que tenéis según veis algo que suelta María Ángeles para interrumpirla, que ya nos ha informado de que se puede hacer, ¿vale? Y poquito más. Por lo que veo, estamos ya casi preparados para poder empezar a lanzar la ponencia como tal. ¿Y alguno tiene una duda que crees que resuelva antes de empezar? ¿No? ¿Todos estamos ok? Pues María Bueno, Ángeles, cuando quieras. pues vamos allá. Muchísimas gracias. Como veis en la presentación, el título que le he dado es Psicometría aplicada a la investigación de los videojuegos como futuros test de inteligencia. Bueno, yo en realidad lo del futuro no sé cifrarlo, no sé si es a corto, a medio o a largo plazo, porque va a depender del apoyo que tenga la industria a esta idea y que ya no es tan nueva, ya lleva un tiempo, ¿no? Para hablaros de esto, he organizado 5 grandes preguntas y un grupo de conclusiones y preguntas a futuro. Cada vez que aborde una pregunta aparecerá arriba en negrita y después se irá diluyendo, se quedará en gris, mientras voy en las siguientes diapositivas respondiéndola. Aparecerá nueva pregunta, otra vez en negrita, para que podamos seguir todos y no perdernos si tenéis que levantaros o alguna cosa, ¿no? Como veis, la primera pregunta es, pero bueno, ¿podemos usar videojuegos los psicólogos como instrumentos de medida con lo serios que somos nosotros? ¿Es que tienen fiabilidad de medida los videojuegos en términos de consistencia interna, de estabilidad? ¿Tienen validez? La segunda pregunta es, pero bueno, la práctica repetida de un videojuego hará que se aprenda, entonces no podrá utilizarse como test de capacidad intelectual, ¿no? Veremos cómo responder a esa cuestión. La tercera es, pero ¿podremos construir un test de inteligencia a partir de un videojuego comercial o tenemos nosotros, psicólogos, que aprender a programar, diseñar, etcétera? En cuarto lugar, más allá de un test, ¿podremos elaborar una batería de videojuegos que evalúen el modelo teórico actual consensuado, que es el CHC, el Cattle-Horn-Carroll? ¿Y lo podremos hacer con videojuegos de distintos géneros? Pues este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Así que vamos allá. Vamos con la primera pregunta. ¿Podemos usar videojuegos los psicólogos como instrumentos de medida? Esta fue la primera pregunta a la que yo me enfrenté. En aquella época, yo os estoy hablando de 2004, más o menos, había tenido mucho éxito Brain Academy en la Nintendo DS, pero era un juego diseñado para personas mayores que curiosamente disfrutaron mucho la gente joven porque aparecía un cerebro y les da la estimación de su cerebro en años. Después sacaron algo un poquito más serio, que era Big Brain Academy, cuando salió la Wii U por primera vez. Es la primera vez que aparecía un mando remoto que apuntando hacia la televisión pasaban cosas. Y aquello era muy interesante, ¿no? Big Brain Academy, como veis, estaba diseñado como un pentágono con 5 vértices y cada vértice con un nombre: agudeza, percepción, cálculo, análisis, memoria, que a mí inmediatamente me recordó a las teorías de inteligencia. Y me fui a mirar los créditos del juego y efectivamente había un montón de psicólogos que habían participado en el juego. Entonces, bueno, pues el juego te permite entrenar, te permite valorar cada una de estas áreas, hay distintos juegos y lo que te da es un porcentaje de aciertos. Cada vez que juegas una partida son 10 problemas y te da el porcentaje de acierto y el tiempo que has invertido en segundos. Y luego la parte más de marketing, que son los gramos de cerebro, que incluso te lo representan, ¿no? Un cerebro pequeñito de pocos gramos o un cerebro que va creciendo.
Lo primero que nosotros necesitábamos ver es si el juego nos permitía tener una medida, una variable dependiente, que nos permitiera medir con precisión la ejecución de los individuos. Entonces pensamos en que podíamos utilizar justamente los aciertos y los tiempos, construyendo una tasa, la tasa de aciertos por minuto. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué no bastan solo los aciertos? Pues porque hay unas binomio, el famoso binomio Sato o el Speed Accuracy Trade-off, que es el binomio velocidad-exactitud. Si tú solo miras exactitud, vas a darle la misma puntuación a las personas que hacen un 90% en 10 segundos o en 2 minutos. Claro, esto no es igual. De hecho, la vida califica el rendimiento y el éxito con los dos criterios, éxito y tiempo. No tienes toda la vida para resolver un problema, tienes que resolverlo con una cierta rapidez. Y entonces calculamos, como veis ahí a la derecha, y estas son las instrucciones directamente de SPSS, computa una tasa de aciertos para esta primera partida. Y es la primera partida en cálculo dividida por 10 y todo ello dividido por 60 para tener aciertos por minuto. Voy a mostraros, aquí viene una breve descripción de los juegos porque entiendo que este ya es un juego viejo que probablemente no conocéis. Es un vídeo breve, es un vídeo muy breve. Veis que tiene varias aulas donde entrar y aquí es donde tú entras a entrenar. Este es un juego de percepción, como veis. Este también es de visualización y aquí tienes que a partir de pocas claves averiguar qué es, qué va a ser. De nuevo es otro juego de percepción, tienes que decidir de cuántos hay más. Este es un juego de memoria operativa buenísimo, de trilero auténtico. Tienes que saber cómo se han movido. Esto es memoria inmediata, pero con contenido social, porque son caras. De nuevo memoria operativa, porque es recuerdo inverso. Y no solo hay notas, sino que hay objetos, hay dibujos. Este es visualización, como veis. Este es el juego de exclusión donde hay que responder marcando en orden los dibujos que cumplen la pregunta. Este es un juego de rotación mental buenísimo. Este es un juego de cálculo donde tienes que ir ordenando según la pregunta de menor a mayor, de mayor a menor. Este es cálculo también, hay que completar la suma. El cuentacanicas también es de cálculo, pero tiene un aspecto figurativo mucho mayor, porque ahora tienes que decir cuántas ha habido más. El juego del puzzle es memoria visual. Tienes que recordar poco porque la tienes pequeñito arriba. Y este es un juego fantástico del que voy a hablar mucho a lo largo de la presentación, es el juego del tren. Claro, pensad que esto se ve además en espejo, ¿no? Este es un juego de atención, hay que detectar las diferencias. Y esto es básicamente los juegos que tenía Big Brain Academy. Nosotros de ellos seleccionamos unos cuantos y empezamos el trabajo. Aquí está el primer estudio que le acabamos en 2008, pero no se publicó hasta 2009. ¿Qué es lo que hicimos en el primer estudio? Bueno, pues un grupo de participantes completaron un conjunto de pruebas cognitivas y además bajaron 2 veces al laboratorio, 2 sesiones separadas 15 días cada una. En la primera sesión jugaron 5 partidas de cada uno de 3 juegos. Seleccionamos el juego de cálculo, el juego de memoria operativa y el juego del tren, representando 3 áreas diferentes de capacidades, ¿no? La primera semana jugaron 5 partidas de cada una, o sea, 50 problemas. Pasaron 15 días, otras 5 partidas de cada una, y con ellas, como veis, calculamos la fiabilidad, tanto para cada mini test de 5 sesiones, como para el total del test, que tendría los 100 problemas. Y además calculamos la fiabilidad test-retest entre las 2 semanas. Bueno, veréis que hay un juego que se comporta muy bien, se comporta mejor que muchos test, que es el juego del tren. En las primeras 5 partidas tiene una fiabilidad consistencia interna de 0.94 que se mantiene 3 semanas después.
El total es .97 y el TRT es .88. Bueno, fascinante. Es decir, está ordenando a los individuos de la misma manera desde la primera partida hasta la última. El juego de memoria no se comporta muy bien, solo en el total, y el juego de cálculo pues no se comporta bien en términos de fiabilidad. Quiere decir que ahí hay diferencias. Id pensando qué es lo que puede estar pasando, que lo veremos en un rato. En el segundo estudio, visto que el tren se había comportado muy bien, pues volvimos a seleccionar este juego y elegimos otro, el videojuego de exclusión, aquel en el que había que responder señalando las imágenes que respondían a la pregunta en el orden que se te solicitaba. Pero aquí en vez de 2 sesiones organizamos un entrenamiento extenso. Ese entrenamiento puede ser extenso e intenso o solo una de las dos cosas. Y nosotros hicimos las dos cosas. Un entrenamiento intenso porque en cada semana iban a jugar 5 partidas a cada videojuego, pero lo iban a hacer durante 5 semanas seguidas. De tal manera que, de nuevo, ahí tenéis los resultados para los dos juegos. El tren vuelve a comportarse excelentemente bien como instrumento de medida solo con 5 partidas y, por supuesto, con 25 partidas, el equivalente a 25, no el equivalente a 25 ítems, a 250 ítems, ¿vale? Porque recuerdo que cada partida tiene 10 problemas y el TRT es, de nuevo, con un intervalo de confianza muy bueno, entre .60 y .90. Por lo tanto, nos queda claro que los videojuegos pueden dar lugar a puntuaciones fiables. Pero claro, los videojuegos se juegan mucho. ¿Y si las personas saben que yo utilizo este videojuego y se ponen a entrenar en su casa? Ya no lo puedo utilizar como medida de capacidad. ¿Cómo puedo calcular la mejora en un videojuego y ver si eso cambia a lo largo del tiempo? Voy a empezar por la primera parte. ¿Cómo calcular la mejora en el videojuego? Seguro que ya tenéis en la cabeza. Dice, bueno, pues la mejora yo la puedo calcular con un tamaño del efecto. Pues efectivamente eso es lo que hicimos. Ahí tenéis el rendimiento en la tasa de aciertos minuto de las 5 partidas que jugaron de cada juego en la primera sesión y las 5 partidas de la segunda sesión. En los 3 casos hay un tamaño del efecto superior a 0.8, como veis, tamaños del efecto muy grandes. Hay mejora en el rendimiento con la práctica. Las curvas pueden ser un poquito engañosas, pero es que recordad que la memoria tiene un límite, aquella famosa ecuación de 3 más menos 2, memoria operativa, ¿de acuerdo? Pero hay mejora. ¿Y en 2011? Pues en 2011 igual. Ahora tenéis las 5 semanas en lugar de desmenuzar por bloques y lo que veis es que efectivamente hay mejora en ambos casos. Y en el caso del juego del tren, las personas mejoran mucho su tasa de aciertos minutos, pasa de 5 a casi 11, mejoran mucho. Entonces, ¿no me sirve como medidas de capacidad intelectual si se entrenan? Esta es una pregunta reto que requiere que revisemos la teoría. Bueno, ¿qué nos dicen los modelos teóricos? Philip Ackermann, en 1988, postuló lo que voy a mostraros ahora y lo verificó para todo aprendizaje procedimental. Claro, los videojuegos son un aprendizaje procedimental porque tienen toda esta parte motora que cada vez además se ha ido complejizando más porque dominar el mando que tiene una PlayStation o una Switch en la actualidad es para nota. Esto es como un instrumento musical que tiene 12 teclas que se combinan de N formas diferentes, ¿no? ¿Ves? En aquel momento nosotros no utilizábamos un mando tan complejo, pero ya nos dábamos cuenta de que tenía ese componente. Voy a mostraros brevemente el modelo porque es la clave para comprender los resultados posteriores. Ackermann entendía que el aprendizaje procedimental, que por supuesto no es on-off, yo no sé y luego sé, no, esto es un proceso y es un proceso que pasa fundamentalmente por 3 etapas. La primera fase es una fase que él denomina cognitiva, porque es la fase en la que tienes que comprender las instrucciones, tienes que recordarlas, tienes que hacerte una imagen mental de qué está ocurriendo,
cómo puedo reproducirlo, esa imagen te tiene que ir guiando. Pensad que el aprendizaje procedimental por excelencia es aprender a conducir. El primer día que te subes a un coche, te dan 1000 instrucciones hasta que arrancas el coche, pues pasan minutos, no segundos. Y poco a poco tienes que ir cada vez que te subes al coche a ver el retrovisor, a ver el punto muerto, a verlo, en fin, ajustando todo. Y cuando, sin embargo, ya sabes, pues ni os cuento la velocidad a la que lo haces. Esa es la primera fase. Claro, la segunda fase es cuando ya conozco la tarea, me sé las instrucciones, las recuerdo perfectamente y empiezo a entrenar. Es la fase asociativa. Voy asociando demanda y respuesta. Arranco el coche, semáforo, lo paro. Se pone el semáforo en verde, arranco, señal de prohibido, no paso. Es decir, fase asociativa, repito, repito, repito. Y por último, la fase autónoma, la fase en la que puedo llevar a cabo la destreza sin apenas recursos atención. Entonces soy capaz de conducir mientras escucho la radio, hablo con el de al lado, me acuerdo que tengo que pagar la factura de la luz, en fin. Y cuando llego a casa digo cosas como, ¿y por dónde he venido hoy? Señal de que ha sido una parte en automático. Automático que instantáneamente se corta si cambian las circunstancias. Es decir, si empieza a diluviar, vuelves otra vez a controlar. Bien, además de esas tres fases, hay dos grandes aspectos en la teoría de Ackermann. La primera, las características de las personas. No todos aprendemos igual. Hay gente que aprende mucho más deprisa que otros y con menos errores. ¿Por qué? Bueno, como veis ahí, hay tres capacidades que entran en distintos momentos del aprendizaje a jugar su baza. En primer lugar, la capacidad intelectual general. Claro, a mayor capacidad intelectual, más rapidez en recordar las instrucciones y menor probabilidad de error. Vas a tardar menos en conocer la tarea y empezar a ejecutarla. Entonces, lo que aparece ahí representado, esa curva descendiente, es una correlación. Es la correlación entre la capacidad intelectual general y la ejecución en el videojuego, perdón, en la tarea motora. Ahora todavía no estamos con videojuegos. De tal manera que cuando es nueva la tarea, la correlación es alta, pero a medida que vas conociendo la tarea, como veis, la correlación va bajando y acaba siendo nivel asintótico, pues punto 0,7, punto 10, es decir, ya la capacidad intelectual no predice las diferencias individuales en la ejecución. La segunda capacidad que entra en juego es la velocidad perceptiva. Claro, entra en juego fundamentalmente, como veis, en el 2, en la fase asociativa. Si yo tengo una mayor velocidad perceptiva, asocio con mayor rapidez demanda y respondo más rápidamente. La correlación con velocidad perceptiva y rendimiento en la tarea se hace máxima, como veis, en la fase asociativa y empieza de nuevo a disminuir a medida que nos acercamos a la fase autónoma. Y por último, cuando ya conozco la tarea, la domino, que por cierto, breve paréntesis, nos presentan al carnet de conducir en fase asociativa, no en fase autónoma. Con lo cual todavía hay error, lógicamente, y hay diferencias individuales grandísimas en los resultados de la prueba. Pues bien, cierro paréntesis, cuando vamos a la fase ya autónoma, es decir, cuando llevas pues 2000, 3000 kilómetros conducidos, ¿verdad? Puedes llevar a cabo la destreza con pocos recursos atencionales. ¿Cuál es la capacidad que entra en juego? Pues la aptitud psicomotora, esa coordinación psicomotriz en la que hay diferencias individuales muy importantes debidas a las diferencias antropométricas de los individuos. Este es el segundo eje. Y aún nos queda uno, que son las características de las tareas. Claro, todas las tareas no son iguales. Hay tareas más complejas, menos complejas. Entonces hay tres grandes características que organizan las tareas en el modelo de Ackermann. La primera es la capacidad de aprovecharse de un aprendizaje previo, es decir, que yo pueda usar algo que conozco previamente y transferirlo a la tarea nueva. Si esta tarea se parece a una que yo ya conozco, entonces no empiezo en la fase cognitiva, empiezo directamente en la fase asociativa. Ese es el transfer. Después está la complejidad de la tarea. Claro, las tareas pueden ser más o menos complejas, como todos conocemos. Conducir un coche es una tarea compleja. Es mucho menos complejo, pues, lanzar una caña al río, por ejemplo.
es muy complejo aprender a cocinar, sobre todo cuando te dicen cosas como échale una pizca. Una pizca, ¿qué es una pizca? Nadie ha definido pizca. ¿Cuánto es? Bueno, pues acabas sabiendo con el tacto cuánto es una pizca, ¿no? Tal manera que tenemos esa capacidad de transferir un conocimiento previo o no, esa complejidad y por último la consistencia de la tarea. O si la tarea es consistente, lo que significa es que te está planteando las mismas demandas siempre, que es lo que ocurre en el coche. Siempre está la palanca en el medio, el centro, los laterales, el volante. Bueno, la tarea es consistente. Claro, hasta que te vas a conducir a Australia o a Inglaterra, donde tienes el volante a la derecha, la palanca en el medio, el retrovisor central ya no está a tu derecha, está a tu izquierda, llevas todo el volumen del coche a la izquierda y ahí se hace complejo. Vuelves casi a aprender, no de cero, pero una parte importante si no quieres quedarte sin ruedas, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? 3 características. Claro, para que la predicción de las diferencias individuales se ajuste a esas características individuales, la tarea tiene que ser nueva para todos los individuos, ¿sí? Es decir, si hay transfer previo, entonces ya no es igualmente para todos los aprendices, estaríamos en otra circunstancia. Bueno, nosotros íbamos a evaluar a un grupo de participantes que desconocían el videojuego, por lo tanto estábamos en esa circunstancia. ¿Qué teníamos que hacer entonces para ver si las tareas, los videojuegos se aprenden o no? Pues calcular las correlaciones entre la ejecución del videojuego y la inteligencia a lo largo del entrenamiento para ver si se ajustaban a esa curva que tenéis en el primer gráfico de la izquierda de la capacidad general. Pues vamos a ello. ¿Qué obtuvimos? Las predicciones o las hipótesis eran 2. La primera, bueno, si los videojuegos solo requieren inteligencia al comienzo, es decir, cuando es novedoso, pero paulatinamente la ejecución se automatiza, pues entonces las correlaciones de la inteligencia con el rendimiento en el juego tienen que ir disminuyendo. Y entonces hablaremos de una destreza. No podríamos utilizarlo como un test de inteligencia si la persona lo conoce, solo cuando no lo conoce. Ahora bien, si por el contrario los videojuegos requieren inteligencia no solo al comienzo, sino siempre que se juegan, la ejecución no se automatiza, como le ocurre a un test de inteligencia tipo Raven. Tú te lo puedes pasar 25 veces, que te quedarás en el mismo ítem cuya regla de razonamiento ya no sabes resolver. Te pueden dar la solución de ese ítem y le resuelves, pero te tropezarás con el siguiente, porque es que tu capacidad ha llegado hasta ahí. Pues con el videojuego pasará lo mismo. La ejecución no se automatizará y las correlaciones se mantendrán constantes o incluso puede que aumenten. Es decir, ordenarán a los individuos de la misma manera. Por lo tanto, cada vez que juegues, activarás la inteligencia. Estos son los resultados que obtuvimos tras esas 5 semanas de entrenamiento intenso y extenso. Como veis, los individuos realizaron una evaluación colectiva de capacidades, completaron 2 test de razonamiento, el de 48 y el PMA-R de razonamiento, de aptitud espacial, el de rotación mental de las figuras macizas de Yela, que es brutal, y el PMA espacial, y de ello obteníamos una estimación de esa capacidad intelectual general, una estimación de ese factor general de inteligencia, que podemos fácilmente traducir a puntuaciones de CI. A la izquierda tenéis los resultados, es decir, la correlación entre esas puntuaciones de inteligencia, esa estimación, y el rendimiento en el videojuego. Fijaros que hay un juego, que es el juego de exclusión, que comienza con una correlación muy alta, pero poco a poco esa correlación va bajando. Y hay otro juego, que es el del TEN, que comienza con el mismo valor de correlación y es muy interesante también que sean correlaciones semejantes cuando ambas son novedosas, pero este juego es como si fuera nuevo siempre, porque fijaros que 5 semanas después la correlación es del mismo nivel, 0.67. A la derecha, en pequeñitos, he reproducido ese primer gráfico de Ackermann para que veáis la semejanza con las curvas. ¿Hay semejanza? Vamos a verlo. ¿Cómo analizo esa correspondencia? Bueno, pues lo que hicimos fue
generar un vector de correlación, un vector, sí, de correlaciones según las hipótesis de Ackermann que correlacionamos con nuestro vector de correlaciones. Y esto lo hicimos para los dos juegos. Tenéis el patrón esperado en línea firme y en discontinua los patrones obtenidos. En naranja está el videojuego del tren y en verde está el videojuego de exclusión. Y calculamos las correlaciones entre estos dos patrones. Supongo que todos tenéis en la cabeza lo que obtuvimos. Pues correlaciones altas, es decir, efectivamente hay un videojuego que se aprende, que es exclusión, y hay un videojuego que no se aprende. La conclusión formal, ¿cuál es? Bueno, pues la conclusión muy importante para nosotros es que habíamos sido capaces de identificar las características de los videojuegos que promueven el uso de capacidades cognitivas tan importantes como esa capacidad intelectual general. Y esas características son tres: que no haya transfer previo, es decir, que sea una tarea nueva para los aprendices, que haya una complejidad medio alta, es decir, que sea complejo pero que no sea imposible de resolver, y que haya consistencia motora, es decir, la manera de responder al videojuego siempre es la misma, pero lógicamente no hay consistencia cognitiva, los ítems van cambiando como va cambiando en un videojuego. De estos dos primeras preguntas ya podemos sacar algunas conclusiones, claro, y podemos ver si hay alguna duda antes de pasar al siguiente tema. La primera de todo es que la práctica claramente mejora la ejecución en los videojuegos analizados. Ahora bien, hay algunos videojuegos que solo requieren inteligencia mientras son novedosos. Es decir, hay que poner en marcha toda tu maquinaria mental. Pero con la práctica, la ejecución se va automatizando, como ocurre con la conducción. Por lo tanto, estos juegos se aprenden a jugar y solo pueden servir como test de capacidad intelectual cuando son una novedad para el evaluado. Si no, no. ¿Por qué? Porque lo va a resolver bien el que tiene más práctica. De aquí se deriva ya una conclusión muy importante que retomaré a lo largo de toda la presentación. Y es que vamos a necesitar cada vez más tener escalas, cuestionarios de hábitos de juego para ver si los juegos que vamos a usar son conocidos o no por los evaluadores. Pero bien, hay otros juegos, como el tren, que requieren inteligencia cada vez que se juegan. Esto es muy importante. La ejecución no se automatiza, le pasa como al Raven, claro, pruebas de razonamiento abstracto. Por lo tanto, cada vez que se juega requiere que actives tu inteligencia. Estos videojuegos, perdón, sí pueden servir como test de capacidad intelectual, porque no se aprenden. Tú puedes hacer 250 problemas como hicieron nuestros participantes y cada nuevo problema es un nuevo reto que tienes que resolver. Como os he dicho antes, las características de estos son tres: no hay transfer previo, hay una complejidad media y hay consistencia de los componentes motores. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí que queráis que veamos? Parece que no. De momento parece que ninguna, María Ángeles. ¿Vamos bien entonces? Sí, Espera, sí. espera. Marina, ¿alguna pregunta? No, no, ¿Me alguna, no, no. escuchas? No, no, yo Es- estaba diciendo que perfecto todo, que es súper interesante, que nada. no, es una pasada. No, María Ángeles, puedes seguir. Venga, pues vamos allá. Vamos a por otra pregunta. Bueno, ya sabemos que podemos tener puntuaciones fiables en términos de consistencia interna y de estabilidad. Sabemos que hay características de algunos videojuegos que hacen que no se aprendan. Y aquí abordamos una cuestión más ambiciosa todavía, ¿no? Bueno, y podemos construir un test de inteligencia, un ómnibus, es decir, aquel que representa las distintas áreas de las teorías, es decir, tanto lo abstracto como lo más verbal, como lo más numérico, a partir de un videojuego comercial de entretenimiento. Tuvimos la fortuna que el profesor Layton y la Villa Misteriosa salía en la campaña de diciembre y a nosotros nos lo facilitaron antes, de tal manera que pudimos reclutar un grupo de participantes que nadie conocía el juego porque no había salido a la calle. Nintendo fue quien subvencionó esta investigación, facilitando a la Universidad Complutense, en mi persona, las consolas y los juegos. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Bueno, pues en este caso lo que hicimos de nuevo fue analizar el videojuego nosotros y ver cuánto tiempo llevaba a resolverlo.
Y bueno, pues nos dimos cuenta de que a nosotros nos llevaba más de 20 horas resolver el videojuego. De tal manera que pensamos, bueno, seguro que todos nuestros alumnos son mucho más listos que nosotros, así que vamos a poner un tope de 15 horas. Cada individuo bajaba al laboratorio un máximo de 15 horas de juego a lo largo de 6 semanas. Tenían mes y medio para bajar al laboratorio cuando quisieran, estar jugando el tiempo que quisieran, cada uno tenía su consola y con su juego y se iban registrando sus puntuaciones. Y a todos ellos se les hacía una evaluación colectiva de capacidades, de razonamiento abstracto, verbal y espacial, con el que de nuevo íbamos a estimar esa puntuación de capacidad intelectual general. Estos son los resultados que encontramos a lo largo de esas 15 horas en dos de las variables que te da este juego, porque este juego es una pasada, te da un montón de variables que puedes utilizar y analizar el proceso de respuesta que ha seguido cada individuo. Pero bueno, yo me voy a centrar en estas dos variables de rendimiento en la tarea. En rosita está la de puzzles encontrados. Supongo que muchos conocéis la serie Profesor Layton. Es una novela gráfica, vas pasando por distintos escenarios, vas conociendo gente, vas respondiendo preguntas y sobre todo vas resolviendo acertijos. Se llaman puzzles, pero realmente yo creo que en castellano sería el equivalente a, bueno, pues lo que aparecen en los quiz, en los cuadernillos estos de pasatiempos. Y después, ¿cuántos has resuelto? Porque claro, tú puedes encontrarlos, pero no resolverlos. El videojuego te da la posibilidad de irlos almacenando en una sala hasta que tengas ánimo para volverlos a intentar. Como veis, claro, se consiguieron, los participantes en promedio consiguieron localizarlos todos, hay 108 acertijos. ¿Qué obtuvimos al correlacionar las puntuaciones de inteligencia con el rendimiento en el videojuego? Pues como veis, en la primera hora la correlación es bajísima. Están todos explorando el videojuego. En la segunda y la tercera hora han aumentado, punto 26, punto 27, y de ahí en adelante la correlación empieza a subir y llegamos a la decimotercera hora y la correlación es punto 61. Es decir, en ese momento el videojuego está ordenando igual a los sujetos que lo hacen los test de inteligencia. ¿De acuerdo? Veis que hay un hueco y después hay la decimocuarta y la decimoquinta hora y que disminuyen. ¿Por qué? Porque una gran parte del grupo había terminado ya el videojuego en 13 horas. Ojo que nosotros habíamos tardado más de 20, ¿eh? O sea que no nos habíamos equivocado al pensar más listos que nosotros. Pero claro, es que además tenían una motivación tremenda, un juego muy entretenido. Bueno, estos resultados se quedaron en el tintero porque era un grupo pequeño, pero tuvimos oportunidad de replicarlos bastantes años después, en 2015. ¿Por qué replicarlos? Bueno, si la serie Layton había seguido sacando, estaban por la sexta, me parece, la sexta serie de Profesor Layton. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Que en 2015 los participantes, claro que conocían el videojuego, pero no habían jugado al primero, al de Profesor Layton y la Villa Misteriosa, con lo cual volvimos a utilizar el mismo videojuego con participantes que ya sí conocían la mecánica del juego. Vais a ver, eso se nota. Y los resultados de ambos, a esta vez sí se publicaron en el Spanish Journal of Psychology porque organizó esta revista un seminario internacional de medida de la inteligencia en el siglo XXI y tuvimos la oportunidad de mostrar los resultados. Bueno, fijaros, aquí tenéis comparados los resultados de los dos momentos, 2009 y 2015. Las correlaciones, como veis, son muy semejantes. Si acaso en 2015 se inician ya en una magnitud mayor que en 2009, donde era todo nuevo, pero alcanzan un valor semejante. Eso sí, en 2015 a la octava hora, séptima octava hora. Ahí está el efecto de conocer, de estar familiarizados con los videojuegos, frente a 2009. Pero el mismo valor, es decir, a la séptima hora el videojuego estaba ordenando igual a los individuos que los test de inteligencia. Bueno, estaba claro que se podía utilizar, pero claro, es muy poco práctico que tengas que tener a los participantes 7 horas rellenando un videojuego para hacer una estimación de inteligencia, excepto en algunas circunstancias especiales que fue nuestra propuesta.
cuando se hace selección de directivos de muy alto nivel que han pasado por 1000 procedimientos psicométricos, pensamos que era una buena opción y así se lo ofrecimos a algunas compañías. Porque efectivamente era una novedad. En los assessment center podían utilizar este procedimiento. ¿Cómo hicimos con estos 108 puzzles resueltos para construir ese test, que era nuestro objetivo? Ya lo tenéis en la cabeza, seguro. Bueno, pues lo que hicimos fue calcular los índices de dificultad y de discriminación de cada puzzle. Para los 108 puzzles, una vez que teníamos esos índices de dificultad y de discriminación, seleccionamos los mejores y eran 18 juegos. Con esos 18 juegos calculamos una puntuación para cada individuo y la fiabilidad de esa puntuación fue 0.94, consistencia interna. Y ahora sí calculamos la validez convergente. ¿Cómo correlaciona esa puntuación con las pruebas de capacidad intelectual? Pues como veis, de 0.43 con el DAT-VR a 0.57 con la estimación de inteligencia. Estas correlaciones pueden parecernos bajas porque somos ambiciosos los psicólogos y esto está bien, correlaciones tipo medio, pero yo os animo a que veáis las correlaciones entre los distintos test de capacidad intelectual y veréis que no son mucho más altas. Es decir, que la validez convergente que mostraba la puntuación de este test construido con videojuegos es semejante a la que muestran los test construidos por las compañías de test y por muchos equipos de investigación. He recogido 3 ejemplos para que satisfacer un poco esa curiosidad que seguro que yo desde este momento. Y hay 3 problemas. Fijaros, uno de ellos es un reloj analógico normal tiene 2 manecillas. La más larga se mueve más rápido. Ahora, suponiendo que funciona bien, no tiene ningún problema, ¿cuántas veces se cruzan las manecillas entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche? Interesante, ¿eh? ¡Hala! Vamos a por otro. En el ajedrez la reina sabéis que se mueve en cualquier dirección, recorre cualquier distancia. Y ahora te piden algo diferente. Prueba a colocar 3 reinas en ese tablero de ajedrez de 5×5, es un tablero más reducido, de forma que no se puedan colocar más piezas en él. Claro, y asegúrate de que has colocado las reinas de manera que se interponga en el camino de las demás. Y un tercer problema, como veis, de distinto tipo. Uno es más de lógica, el otro es más visoespacial y ahora viene uno más numérico, y en el que te piden que utilices los números del 1 al 9 para rellenar las casillas y completar esa ecuación que tenéis a la derecha. Bueno, pues estos son el tipo de puzzles, de problemas que plantean la serie de Profesor Layton. La conclusión entonces, pues salta un poco a la vista, ¿verdad? Es verdad que algunos videojuegos de entretenimiento, como el que habíamos probado, pues también requieren inteligencia desde el comienzo. Y mientras juegas, estás activando la inteligencia, no estás matando el rato. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a recordar algo muy importante que me preguntan en cada entrevista que me hacen. ¿Pero jugar mucho no entontece? No, jugar mucho no entontece, es todo lo contrario, porque el videojuego es un reto cognitivo. El jugador de videojuegos, cuando pierde la partida, quiere jugar otra porque genera otra hipótesis y quiere poderlo resolver. Y cuando llega al nivel en el que no puede resolver más porque no le da la capacidad, lo que requiere el videojuego, abandona ese videojuego y busca otro. Y esto ocurre en todos los videojuegos, excepto en aquellos de nueva modalidad en los que pagando puedes conseguir mejoras en el juego. Ese ya no es un videojuego cognitivo que activa inteligencia. Eso entra dentro de las adicciones porque lo que genera es compulsión y además en muchísimo dinero tienes que invertir, ¿vale? Cierro el paréntesis. Nuestra conclusión, por lo tanto, es que no estás matando el rato, activas la inteligencia y, por lo tanto, lo podríamos utilizar. Pero claro, como os decía, pues no es muy práctico necesitar 7 horas para evaluar inteligencia. Sabemos que tiene alta fiabilidad, que tiene validez su puntuación, pero necesitábamos algo un poquito más ágil. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a mostraros esas diferencias de ejecución por inteligencia que están en la base de estas correlaciones
que hemos visto, ¿de acuerdo? Bien, en este eje, fijaros, tenéis las 15 horas y arriba, en el eje de abscisas, lo que pasa es que está en la parte de arriba en vez de abajo, lo que tenéis es el número de puzzles resueltos. Van a aparecer dos tipos de cajas. Las cajas en verde marcan la media y el intervalo de confianza al 95% de puzzles resueltos en cada hora para las personas que puntuaban menos de 100 en la estimación de la capacidad intelectual general, y en amarillo o naranja de las personas que puntuaban 100 o más de 100 en la estimación de la capacidad intelectual general. ¿De acuerdo? Y lo que viene ahora es una dinámica. Fijaros cómo al principio los dos grupos están prácticamente solapados y los grupos se van separando, 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 separando. La separación, por supuesto, la diferencia entre las medias es estadísticamente significativa y fijaros en los tamaños del efecto. En la 11ª hora la distancia es máxima, hay un 1,24, pero vamos, los grupos dejan de solaparse en la 6ª hora. En la 6ª hora ya no hay solapamiento entre los intervalos de confianza, entre el menor de los más inteligentes y el nivel mayor de los más inteligentes en rendimiento en la tarea. Bueno, estos resultados nos impresionaron mucho porque era algo que no habíamos visto nunca en la investigación en psicología. Era un tema clásico explicar el solapamiento entre los grupos, puesto que un gran apartado de la asignatura es diferencias entre grupos. Claro, a partir de ese momento esto se convirtió en el ejemplo de no solapamiento entre grupos por excelencia. Muy bien, pues visto esto, vamos a la siguiente pregunta. Bien, 7 horas no es muy práctico. Entonces, con la cantidad de videojuegos que hay, podríamos elaborar una batería de videojuegos que estimara el modelo de inteligencia, este CHC, pues al estilo de que lo hace un WISE o un WIS para niños, que te estima una puntuación de inteligencia fluida, de cristalizada, de visoespacial, etcétera, y que no requiriera tanto tiempo como profesor Layton. Pues este fue nuestro siguiente reto. El modelo de CHC, os recuerdo muy brevemente, para los que no coincidierais con profesores de psicología diferencial que tuvieran a bien explicároslo, es un modelo de 3 estratos. Esto significa que diferencia entre capacidades muy específicas, bueno, que se utilizan solo en tareas muy concretas que las demandan, pues como la percepción auditiva fina, o la discriminación auditiva. Bueno, pues en general, aunque no tengas una discriminación auditiva muy buena, pues te manejas bien en la vida. Solo cuando llegas a un nivel ya de torpeza auditiva, de sordera, que está por encima del 30% de pérdida, bueno, pues necesitas algún tipo de ayuda, ¿no? En segundo lugar están las capacidades de mayor generación. Quiere esto decir que son esas capacidades que se están activando continuamente para resolver los problemas de la vida cotidiana y, como veis, son 8. 8 que no son independientes entre sí, que están correlacionadas. Y precisamente porque están correlacionadas, yo puedo estimar qué tienen en común. Y lo que tienen en común es ese factor latente al que llamamos inteligencia general o factor G. Nosotros nos propusimos elaborar una batería que midiera 5 de estas capacidades: una inteligencia fluida, una cristalizada, un factor general de memoria, de visualización y de velocidad cognitiva. El resultado de este trabajo, que llevó mucho tiempo, se lo contaba hace un momento a Ricardo, esto fueron 3 años de evaluación individual en laboratorio. Porque claro, la evaluación de capacidades, como veis ahí, se hace colectiva y se puede resolver en un par de sesiones, aunque fue una evaluación muy exhaustiva. Para cada factor, al menos había 2 test para poder estimar con una cierta robustez el factor latente de cada uno. Para los videojuegos seleccionamos 12 videojuegos, 10 eran de Big Brain Academy, que presenté al principio, que jugaban 3 partidas de cada uno de ellos para poder tener una puntuación fiable para cada individuo, es decir, 30 ítems. Y además añadimos un juego de ordenador, Tilt Maze, al que probablemente habéis jugado, es un juego brutal, visoespacial de razonamiento, en el que cuando pulsas la bola se desplaza hasta la próxima pared que encuentra y así tienes que ir desplazándote hasta que llegas a la salida. Y lógica floral, que era otro
pero de razonamiento también, donde había que resolver pues, distintos parterres a modo del tren. Claro, íbamos a intentar generar una batería, por lo tanto, lo primero que teníamos que analizar es a qué modelo se ajustaban estos videojuegos. Los videojuegos se ajustarán a un modelo unidimensional tipo Spearman, un solo factor, a un modelo bifactorial o a un modelo jerárquico, como se ajustan los test de inteligencia. Por lo tanto, teníamos tres hipótesis. La primera, que veis a la izquierda, es un modelo unidimensional. Todos los videojuegos están midiendo el mismo factor latente y nada más que eso. Un segundo posibilidad, que era un modelo bifactorial. Bueno, hay grupos de juegos y luego hay una parte residual que definiría ese factor de videojuego latente, de rendimiento. Y por último, sin embargo, un modelo jerárquico, donde efectivamente cada grupo de videojuegos define un factor de primer orden y luego hay un segundo factor de segundo orden que estima la correlación entre todos ellos. Para los test de inteligencia, claro, no planteábamos un modelo unidimensional, ya sabemos que no se ajusta al modelo de Spearman, simplemente queríamos poder diferenciar entre el bifactorial o el jerárquico entre ambas posibilidades. Pues vamos con los resultados. En este estudio el grupo fue muy amplio, 188 participantes, en general jóvenes, como veis. Había un tercio de los individuos eran varones y había un predominio de mujeres. Ninguno de ellos conocía los videojuegos, todos eran naif con respecto a los videojuegos. Y aquí tenéis los resultados de los modelos chequeados y en naranja está el que nos parecía que tenía el mejor ajuste, que es el modelo jerárquico para los videojuegos. Los índices de los otros no son malos, pero bueno, estos parecen más equilibrados, tiene un menor RMSA, menor error, y esto nos parecía interesante, teniendo un CFI también más alto en términos de ajuste. Con respecto a los test, la cosa no estaba tan clara porque los dos modelos se ajustaban bien, de tal manera que lo que hicimos fue optar por la interpretación más sencilla. El modelo jerárquico es un modelo que se comprende mejor, el modelo bifactorial es un modelo que cuesta más comprender y que bueno, tenía más dificultades para explicarse cuando los datos del modelo jerárquico son medidas de ajuste muy buenas. Por lo tanto, teníamos dos soluciones ya. Cómo se organizan los videojuegos, un jerárquico, cómo se organizan los test. Claro, la pregunta del millón es, ¿y estos dos factores latentes son semejantes? ¿Están correlacionados? Porque esta es la pregunta. Es decir, hemos construido una batería, pero esta batería mide igual que test. Llevamos a cabo un modelo de ecuaciones estructurales con dos factores latentes correlacionados. Y aquí tenéis los resultados. Claro, la correlación nos impactó muchísimo, como supongo que le sigue impactando a cualquiera que la vea. Es decir, que la batería de videojuegos es capaz de ordenar a los individuos y estimar ese factor latente de inteligencia igual que lo hace la batería de test. Abajo tenéis los datos de ajuste del modelo, a la derecha el recordatorio de la teoría de los tres estratos y en el medio tenéis el diagrama de dispersión donde se ve lo impactante de esta correlación. Y hay una cosa que me gustaría reseñar. Ese factor general de inteligencia estimado con los test, fijaros que va de -1 a 1, la puntuación típica, y sin embargo la de los videojuegos va de -3 a 3, es decir, tienen un mayor rango de variabilidad, capturan un mayor número de diferencias individuales, esa magnitud de diferencias individuales. Bueno, para terminar un poco esta pregunta, ahí están las correlaciones entre esos factores de primer nivel, tanto los de videojuegos como los de los test. Como veis, correlaciones semejantes a las de la validez convergente que os mostraba antes. Por lo tanto, pues efectivamente, la batería de videojuegos mide el mismo factor G que están midiendo los test. Pero es verdad que si vamos de nuevo atrás, hay
2 pesos mayores. Los juegos de análisis y de visualización son mayores que los de cálculo y memoria. Y efectivamente, los juegos de análisis y percepción, que son visualización y lógica, capturan mejor esa varianza común, aunque para nada es baja la que capturan los otros juegos. Pero es verdad que tienen algo más de varianza específica. Como todo en la investigación, todos los trabajos generan comentarios, generan críticas, a veces más o menos constructivas, y este trabajo que tuvo mucho impacto generó enseguida una crítica, es claro, claro. Pero es que habéis usado videojuegos tipo Brain Game. Entonces, claro, estos videojuegos se parecen mucho a los videojuegos, a los test, perdón, que usáis en los laboratorios. ¿Por qué no lo hacéis con distintos géneros de juego? Nosotros, que somos valientes por naturaleza y por eso miramos de frente, aceptamos el reto. Y lo que hicimos fue diseñar una batería con distintos tipos de videojuegos, de distintos géneros. Seleccionamos videojuegos de disparos, no agresivos. Nuestro requisito es que fueran neutros. Pero elegimos Splatoon, que es un juego de disparos y perfectamente neutro, es un calamar con tinta rosa. ¿Vale? Un Space Invaders, que es un clásico de disparos de toda la vida, varios juegos de deportes, de estrategia, de puzzles y uno de plataforma. Y para estimar ese factor de capacidad intelectual, 6 test. Para estimar un factor de inteligencia fluida, uno de visoespacial y uno de velocidad cognitiva. Como veis, desaparece cristalizada y desaparece memoria, porque eran elementos que no participaban en los videojuegos que habíamos seleccionado. En este caso, de nuevo, evaluación colectiva de capacidades, la evaluación de videojuegos siempre individual y siempre en laboratorio. Algunos de los videojuegos eran de la consola Wii U y otros eran del iPad. Claro, ya la Wii se había sofisticado, ya no era la Wii del principio, era algo más compleja, con una plataforma donde podía responder con las distintas teclas. Los participantes tuvieron 2 sesiones de juego en el laboratorio y una sesión de test. En total hicieron 4 horas y media. Los resultados de este estudio que os voy a comentar ahora se publicaron también en Intelligence, que es la revista por excelencia donde se divulga la investigación sobre inteligencia. Y bueno, pues el título que le dimos es Más allá de los Brain Games, que era la crítica que habíamos recibido. Pues vamos con los resultados. Primero, la fiabilidad. Ahí a la derecha, bueno, al margen de la media, la desviación típica, la asimetría y la kurtosis, tenéis la consistencia interna, los videojuegos y también de los test. Y como veréis, en algunos casos los videojuegos tenían valores de consistencia interna más altos que los propios test de inteligencia. Y ahora ya sí, vamos con los resultados. De nuevo, modelo de ecuaciones estructurales, 2 factores latentes correlacionados, 0,79. Bueno, es verdad, no es 0,93, pero hombre, es 0,8. Quiere decir que de nuevo ese factor latente de videojuego está ordenando por igual a los individuos, que lo está haciendo esa batería de test de inteligencia. A la derecha tenéis el diagrama de dispersión, que no es una línea, es verdad, se ha ensanchado un poquito, puede ser un poquito salchicha en algunos sitios, ¿no? Y bueno, en torno a la puntuación típica de 1, es verdad que hay mayor error de estimación, se ensancha un poquito, pero vamos, en general, pequeño en comparación con el que tienen otras baterías publicadas y de uso. De tal manera que, bueno, pues la conclusión es que efectivamente los videojuegos de distintos géneros también miden el mismo factor general de inteligencia que miden los test. Los videojuegos de disparos y los de deportes, como habéis visto, se nos juntaron en un mismo factor latente, comparten muchas características, cierto es. Los de estrategia y tipo puzzle tenían un peso mayor, por lo tanto capturan mejor esa varianza común que mide ese factor latente de videojuegos, mientras que los de disparos y de esports tienen algo más de varianza específica. Y es verdad, de nuevo, que la ejecución en los videojuegos, independientemente del género de videojuegos, correlaciona con la ejecución en los test de inteligencia. Con 3 características que he ido mencionando: contenido siempre neutro, siempre control del binomio Speed Accuracy Trade-off o binomio velocidad-exactitud, y evaluación de hábitos de juego en un entorno además controlado de laboratorio. Así que ha llegado el momento de las conclusiones.
Primero voy a resumiros un poco lo que creo que ha sido el hilo argumental del trabajo de la presentación. En términos de preguntas que podéis iros respondiendo, ¿requiere inteligencia jugar con los videojuegos? ¿Con la práctica se aprenden los juegos? ¿Podemos medir la inteligencia con videojuegos de entretenimiento? ¿La inteligencia medida con test es la misma que la que medimos con videojuegos? Habréis anotado vuestras respuestas. ¿Requiere inteligencia jugar con videojuegos? Sí. ¿Con la práctica se aprenden los juegos? Algunos sí, otros no. Estos son los que podremos usar como instrumentos de evaluación y sabemos cuáles son las características para poderlos construir. ¿Podemos medir la inteligencia con videojuegos de entretenimiento? Sí, pero no es muy práctico. ¿La inteligencia medida con test es la misma que la que medimos con videojuegos? Sí, es la misma. Entonces, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué ganamos evaluando con videojuegos? Pues yo creo que hay dos tipos de razones. Hay razones prácticas, en primer lugar, y es que tienen una administración mucho más fácil que la de los test, incluso remota, para poblaciones recalcitrantes, aquellas que son difíciles de evaluar. Pues se hace con un dispositivo remoto en un entorno que es muy motivador. Luego tienen una alta precisión porque registras la respuesta en el momento que se produce, lo que te va a permitir analizar procesos de respuesta, como veremos dentro de un momento. Y por último, pues generan mucha menor ansiedad en las personas que viven los procesos de evaluación como una amenaza. Pero quizá más importante para mí son las razones actuales, y por eso ahí a la derecha aparece la imagen Witness, que es un videojuego fascinante que os voy a mostrar a continuación. La más importante para mí de los videojuegos es que van a permitir crear un instrumento de evaluación referido a un criterio, de tal manera que podamos superar el tema de la métrica arbitraria en las puntuaciones referidas a baremos. Y esto es algo que defendimos en un trabajo que publicamos Paco Abad, Roberto Colomillo en 2016, que está a disposición de todos, ¿no? Y además, en términos de motivación, y esto es muy importante porque para la evaluación ha de hacerse siempre en las mejores condiciones para el participante. No estamos interesados en pillarles a traición. Queremos que estén descansados, que si son fumadores hayan fumado, que se hayan tomado su café, que estén en las mejores circunstancias. Claro, los videojuegos en general nos facilitan esto porque constan de una historia que capta la atención del participante, te va planteando nuevos retos cada vez que se completa un nivel y te va planteando distintas posibilidades de refuerzo, con lo cual los psicólogos podemos manejar esta cuestión. Y claro, esto se ve magistralmente bien en el videojuego de Witness que voy a poner a continuación. El videojuego de Witness que voy a poner a continuación, vais a ver cómo muestra. Fijaros cómo arranca, se pone un disco, empieza a sonar una música súper relajante, no hay palabras, no hay texto, no es verbal. Esto es la inteligencia fluida, la capacidad para resolver problemas sin experiencia ni conocimiento previo. Es un entorno agradable donde vas a tener que ir resolviendo. Y los problemas aparecen en estos paneles. En esos paneles en los que tú vas a tener que completarlo deduciendo cuál es la regla que lo completa. Bueno, fijaros de qué forma tan sencilla en el panel te explican que cuando lo resuelves se activa un cable blanco y esto está dando electricidad a ese entorno en el que estás, ¿no? Que no sabes todavía lo que es. Y no voy a decir más porque si tenéis la posibilidad, este es un must, debéis jugarlo. Es flipante. Claro, todos estos paneles van creciendo en complejidad. Fijaros qué fácil sería diseñarlos según la teoría del desarrollo de la capacidad de razonamiento, de tal manera que fueran apareciendo esos paneles más complejos cada vez que vamos a valorar un nivel superior de razonamiento, de desarrollo. De esta manera, el nivel hasta el que llegara el individuo nos diría directamente su nivel de desarrollo en la capacidad de razonamiento y ya no tendríamos que compararle con la ejecución de sus compañeros. Es decir, tendríamos una medida pura, libre de la comparación de los baremos.
Bien, estamos llegando al final. Como conclusión final, yo lo que tengo son preguntas para el futuro en un intento de ayudaros a generar lo que a mí me parece que es el instrumento claramente del futuro. La primera es, bueno, los videojuegos comerciales se pueden adaptar para que midan inteligencia. ¿Y por qué hago esta pregunta? Pues porque el despliegue de medios que tienen los estudios actuales de videojuegos es impresionante. Si se pudieran adaptar directamente, bueno, pues ganaríamos todos y ganaríamos mucho dinero. Pero esto significaría que los psicólogos tienen que estar en la base de ese desarrollo para que se registren las variables que nosotros necesitamos utilizar después y los niveles de dificultad. Yo no sé si os habréis dado cuenta en la primera pantalla, pero os lo mostraré en la última. Hay 3 videojuegos en los que nosotros hemos hecho esto y os mostraré después. La segunda pregunta es, bueno, ¿y qué relación hay entre las distintas mecánicas de juego y las capacidades y los procesos cognitivos? Porque puede que haya mecánicas más adecuadas para evaluar algunos procesos, algunas capacidades y otras para otros. En tercer lugar, y esto es muy importante, ¿cuáles son las dosis? Es decir, ¿cuáles son los ingredientes y en qué proporción? Tenemos que utilizarlos en los videojuegos para tener una medida de inteligencia y de capacidades intelectuales lo mejor posible. Y por último, y voy a mostraros también un vídeo, los videojuegos tienen la posibilidad de capturar la interrelación cognición-emoción, porque en lugar de ser neutros, pueden ser activar emociones, de tal manera que son el instrumento idóneo para valorar la vida misma. La vida no es neutra, la vida va planteando siempre emociones y tú tienes que manejar tus capacidades para lidiar con ellas. Y además, puede valorar el videojuego, como decía antes, de una forma muy precisa el proceso de respuesta que sigue cada individuo. Esto os lo voy a mostrar con el siguiente vídeo. El siguiente vídeo es Forgotten Depths, es un videojuego que diseñaron 2 estudiantes de informática de la Universidad de Castellón, la Jaume I, que ahora ya son profesionales de los videojuegos reputados y ganándose la vida muy bien. Estos chicos cuando estaban en primero me escucharon en una conferencia y se acercaron a decirme, tenemos un videojuego, María Ángel, ¿quieres ver? Y yo, lo quiero ver. Y cuando lo vi dije, este videojuego se puede convertir en un test. Y eso hicieron, lo convirtieron en un test. Voy a mostraros el videojuego. Fijaros que aparece un muñequito que va a ir caminando. Lo primero que veis es que se quitan esas telas de araña y se mete por el agujero. ¿Por qué? Porque este videojuego tiene la posibilidad de construir tus propios mapas, lo que se llama mod en Portal. Portal 2 tiene la posibilidad de que tú también construyas tus propios portales. Y eso es lo que nosotros hicimos. Diseñar un mod para que cada investigador pudiera diseñar sus propios mapas. Es un videojuego que pretende medir memoria operativa visoespacial. Fijaros que se ha construido la parte exterior. Las losetas blancas van a ser las tranquilas, las losetas rojas van a ser las peligrosas. Aquí lo que pretendimos es activar miedo como emoción y como proceso cognitivo memoria operativa. Entonces es un videojuego que tiene araña grande que produce además arañas pequeñas. Perdón. Arañas pequeñas. Vamos para atrás porque lo más importante me lo he saltado aquí. Y veis que hay cofres verdes y morados. Los cofres verdes tienen gemas y los cofres morados tienen calaveras. El objetivo del juego es que tú recuerdes dónde están los cofres verdes, que recuerdes ese mapa que te enseñan unos segundos, para que después cuando te muevas por el videojuego solo abras los verdes, cojas las gemas y puedas dirigirte a la salida y salir al siguiente nivel. ¿Por qué? Pues porque la historia es que te has caído en una profundidad ignota, estás lleno de peligros o unos sonidos terroríficos y quieres salir a la superficie, ¿de acuerdo? Y ahora os enseño cómo se ve. La araña pequeña solo te ralentiza, pero la grande te come y pierdes una vida. Vuelves a iniciar. Ya aparece por ahí un cofre, como habéis visto, y hay otro cofre, pero ¿quiénes son los que tenemos que abrir? No, ese no era.
Ahí está la araña pequeña, ya la hemos quemado también con nuestro fuego, ya hemos cogido la gema y se ha abierto la salida. Lo que pasa es que este personaje era furioso, como veis, vuelve otra vez a querer atravesar por ahí y pierde otra vida. Pero ahora ya sabe que tiene la puerta abierta y se va y sale al siguiente nivel. El juego te daba la cantidad de puntos, el tiempo que habías tardado y pasabas al siguiente nivel. Permite, por lo tanto, valorar esa interrelación cognición-emoción. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis y quedan activados arriba a la derecha los 3 videojuegos que hemos reprogramado enteros y que estamos trabajando. Bueno, un espectáculo, María Ángeles, ya te lo digo. Muchísimas gracias por traernos esto. Están todos los chicos ahora mismo agitando palmas. No, Muchas es gracias. un espectáculo, es una maravilla. Puedes ya dejar de compartir pantalla si quieres, si nos ponemos ya Vamos allá. todos en conjunto. Ya puedes Voy dejar a tranquilo. dejar de compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Pues, bueno, lo primero es, una vez más, gracias por venir y contar todo esto. Sigue siendo un espectáculo como aquella vez que lo contaste en clase. Sigue siendo un Lo auténtico. mucho menos, Ricardo. Ya, Las clases no me permitían contar todo esto, porque además los alumnos de tercero tampoco valoran la autoría, recordad. Claro, en tercero la psicometría te parece una pesadilla. Dice, otra que me viene a hablar de psicometría, pero qué pesadilla, ¿no? O sea que, sí, es cierto. Es cierto. Y vamos, ahora no sé si esta gente, si los chicos tendrán alguna pregunta. Yo tengo una ya de entrada. pues vamos Y, allá. y es preguntarte, porque he visto que has comentado acerca de esa propuesta que hicisteis Paco Abad, Roberto Colom y tú, de hacer estas pruebas referidas a criterio, que son realmente el futuro, sales de los baremos normativos de comparación. Y quería preguntar cómo está esa línea, si esa línea se está avanzando, cuál es el estado de la cuestión de ese punto en concreto, porque a mí me interesa mucho. Ya. Bueno, pues es vuestro futuro. Ah, vale. Claro, es vuestro futuro porque lamentablemente, como te decía en las charlas anteriores, claro, diseñar un videojuego requiere una inversión muy grande que no está a nuestra disposición, desde luego. Estos son estudios de videojuegos multinacionales a los que habría que convencer. Por eso decía trabajar con los videojuegos comerciales, no emprender nosotros todo el proceso. Entonces, yo en esa línea lo que hice es establecer contacto con la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, mostrarles nuestro trabajo, les gustó, y entonces diseñamos un TFG de desarrollo de videojuegos para medir inteligencia. Entonces los alumnos programaron un videojuego cada uno. Y esos son estos 3 videojuegos que os he puesto, que son videojuegos que nosotros ya habíamos probado en el paper de 2019, pero claro que no nos permitían medir lo que queríamos. Había que reprogramarlos entero. Pedimos permiso a las casas que los habían desarrollado, pasaron de nosotros, o sea, les importa medio pepino. Y después me enteré que es que es muy curioso. Si tú vuelves a programar un video con otro lenguaje, ya no es copia, ya no es plagio, porque es otro lenguaje. Y el lenguaje de programación te pertenece, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hemos podido reprogramar los 3 y no es plagio, ¿vale? Se han reprogramado enteros, pero claro, se han registrando lo que yo quería que se registrara. Es decir, necesitamos conocer los tiempos de respuesta en cada momento donde está el personaje para construir las variables que a mí me van a permitir medir el rendimiento en el juego. Y esto que tenemos en marcha ahora ya se puso a prueba en 2020, que fue el año de confinamiento, nos pilló todo el confinamiento, y aún así los chicos online fueron capaces de evaluar a más de 70 participantes con los 3 videojuegos. Y ese es un paper que se publicó mostrando que los 3 videojuegos generaban medidas aceptables, con poco error, con estos modelos de regresión que utilizan los informáticos, que no que utilizamos nosotros, pero que pues son topográficos, pero al final son muy, muy semejantes los resultados, ¿no? Y el momento en el que estamos ahora es terminar la evaluación de
que ha completado esos videojuegos y los test de capacidad para mostrar la convergencia de nuevo y mostrar lo que para mí es el último reto, y ahí termino mi programa de investigación y os lo paso a la siguiente generación, que es, dice, vale, ¿y necesito que complete el videojuego para tener una buena puntuación o con los primeros minutos de juego puedo estimar la puntuación final? Y esta es la pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta. Hemos terminado la evaluación la semana pasada, para junio por ahí puede que esté el artículo. Pues genial. Muchas gracias por la respuesta, María Ángeles. Muchas gracias. Estaré pendiente. Te lo mandaré, no te preocupes. Creo que hay una pregunta en el chat, ¿no, Alicia? ¿Me has comentado? Es que no tengo abierto el directo. Ah, ¿cómo? No se te oye. Ah, que no se me oye. Ah, vale, de acuerdo. Perdón. Ah, que a No Alicia no se se le oye. Hola, hola, hola. Ah, Ahora sí, ahora sí. sí, perdón. Mira, mi portátil está echando humo, está muy emocionado por tu presentación, María Ángeles. Pues la Pero verdad que aparentísimo, pobre. Que, bueno, pensaba en si alguien de aquí, directamente algún concursante, tiene algo que preguntar. Y ya, pues sí, tenemos una pregunta de Alejandro en el chat, entonces la dejamos ahí para después, si queréis. ¿Alguien quiere preguntar algo? pues si no lanza la pregunta de Alejandro, ¿no? Yo Vale. quería decir que me ha parecido una maravilla, María Ángeles, la presentación y los contenidos que has expuesto. O sea, de verdad me parece Gracias. increíble todo lo que has hecho en tu trayectoria de investigación, increíble, de verdad. Y por curiosidad te quería preguntar que si se ha visto con juegos de rol también, ¿qué resultados da? Ya. Hay un estudio solo que ha utilizado juegos de rol, no son los más adecuados para evaluación de capacidades, probablemente son más adecuados para evaluación de otros rasgos. Porque claro, yo solo os he hablado de capacidades intelectuales, pero es que la potencialidad de los videojuegos es enorme. Es que hay estudios para evaluar personalidad. Y como personalidad, otro conjunto de rasgos como recordad que las tres grandes áreas son inteligencia, personalidad, motivación, y después cada uno tiene sus facetas. Nos podemos llegar hasta el proceso cognitivo más pequeño, como los de personalidad pueden llegar hasta el estado emocional o el ajuste de esas pequeñas variaciones más situacionales, más circunstanciales, ¿no? Hay un montón. El, el trabajo que utilizó juegos de rol para inteligencia es un TFM de la School of Economics, que sabéis que es súper potente. Adrian Furham es un buen amigo, un compañero, un excelente profesor inglés, fascinado también por los videojuegos y se lo propuso a su alumna y los resultados mostraron una correlación, un punto 40. Bueno, pues no es lo que hemos obtenido nosotros, pero bueno, como no lo es con League of Legends, es que también hay un trabajo con League of Legends. Claro, League of Legends es otro reto, esos son colectivos, esos no son juegos individuales. Con lo cual, claro, la correlación necesariamente tiene que ser mental. Y ahí estás juntando 5 mentes que estimas luego, sin embargo, en ustedes individualmente, porque es colectivo. Con lo cual estás mezclando dos niveles de análisis importantes. Pero bueno, aún así también obtuvieron correlaciones de 45 con League of Legends. Y bueno, y con Portal 2 brutal. Con Portal 2, el trabajo que a mí más me gusta, que es el de, bueno, me acordaré dentro de un rato. Estos diseñaron sus propias cámaras, sus propios portales, le quitaron el componente de conocer la física, que esto es muy importante para que sea un test de inteligencia, ¿de acuerdo? Y le quitaron requisitos motores, es decir, diseñaron los portales que tienen publicados, o sea que se puede utilizar como test de inteligencia y está publicado en Intelligence, y la correlación que obtuvieron entre los latentes de 0.78, entre los latentes de inteligencia y los del videojuego. Madre mía. Y ya está hecho. Ya está hecho. Mira, Yo dice quería... aquí David, error. Ah, perdón. No, si quieres comentar.
No, el único comentario ha sido David que dice error de medida por los compañeros que te tocan en el LOL. Pero a la larga, asumiendo que el matchmaking es correcto, la media de error de medida por tus compañeros de equipo debería ser 0. Bueno, ahí haces esto. Claro, Por lo ahí. que pasa es que ahora estamos en distintas ligas, ¿vale? Porque League of Legends tiene una complejidad brutal. ¿De qué liga eres? ¿Eres de hierro? ¿Eres de diamante? ¿Sabes? Entonces, claro, es que luego hay otro trabajo con el top of the hit de los masters de League of Legends, que es el 0,05, que, fijaros, se ajusta a 3 desviaciones típicas de la curva normal, claro, a 0,05. Y ese 0,05 que ha jugado el mismo número de horas que tú, ¿vale? ¿Por qué tiene ese rendimiento que tú no tienes? Pues tiene ese rendimiento porque tiene algo que yo no tengo o que tú no tienes. Y ese algo está también descrito en un paper muy bonito que os mandé, creo, y es que tiene un control de impulsos tremendo que requiere ese videojuego, es decir, control atencional cuando se activan distracciones brutales, claro, tiene mayor capacidad al final, mucha más flexibilidad. Y es el 0,05% de la población. Entonces, cuando se publicaron los resultados de League of Legends, mucho, porque decían, bueno, encima de que estoy en la liga no sé qué, ahora esto. No, tío, si es que te lo has dicho tú solo, estás en esa liga porque no progresas, ¿sabes? Un juego que yo jamás intentaré jugar, ¿vale? Porque tiene unas presiones de tiempo que no van conmigo, claramente, y conozco el juego porque me lo destripó un alumno, que era un gamer reconvertido a psicólogo, ¿no? Que si no, no lo conocería, claro, porque no tengo la meterme ahí a fondo, pero este me lo destripó, ¿no? Este era un chico fascinante que también está trabajando en videojuegos y que vino a psicología porque informática le decepcionó. Él dijo, vale, sí, yo de programar ya sé, pero yo quiero saber qué es esto. Los psicólogos le decepcionamos por otra cosa, y es por falta de dificultad. Este era capaz de sacar 7 y 8 no yendo a clase. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, Nuria, que tenías una pregunta. Sí, hay un vídeo muy bonito en YouTube de un chico que era un gamer y, y lo que puso fue a jugar a su mujer que nunca ha jugado a videojuegos a diferentes tipos de videojuegos. Y para mí me parece el experimento de ciencia casera más chulo que me he encontrado, porque te lo va describiendo y un poco es la dificultad que tiene la gente de jugar a videojuegos y, bueno, o sea, que nunca ha jugado a videojuegos y que empieza a jugarlo, ¿no? Porque como que parece que los nuevos videojuegos que están saliendo necesitas ya mm, ciertas claves, ¿no? Para ir entendiéndolo como una especie de lenguaje que se ha creado en la cultura del videojuego. Y te quería preguntar, ¿cómo crees que esto podría afectar a la medición de inteligencia si se intenta utilizar videojuegos más actuales? Mm, Bueno, es una pregunta muy interesante como estáis haciendo. La primera cuestión es si es para evaluar adultos o niños. Si es para evaluar adultos sin hábitos de juego, sin conocimiento de las plataformas, no puedes empezar por un videojuego que tenga un dispositivo de respuesta complejo, porque no estás midiendo más que la torpeza en el manejo del dispositivo, a mí misma. Es decir, yo veo cómo maneja Fortnite mi nieto mediano. Bueno, es fascinante, ¿verdad? Cómo maneja las teclas y la combinación de teclas, pero es que el pequeñajo de 9 años lo hace igual, ¿no? Con esos cascos y se conectan el uno al otro, ¿no? Yo me entreno cuando no están ellos para poder jugar con ellos y me entreno en el uso del mando. Entonces, para empezar con adultos que no tienen hábitos, no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos en 5 la investigación era muy fácil encontrar gente que no había jugado nunca a videojuegos. Es que ahora eso ya no pasa. Quizá en la generación de mi madre, que tiene 90 años, pero en la mía, nosotros somos la primera generación con el Spectrum ZX, que ya sé que es del Paleolítico Superior y no lo habréis ni visto, pero era un ordenador con teclas de goma que se conectaba a la televisión. Y ahí salió el primer videojuego, el Manic Miner, el minero maniático. Bueno, ahí nos enganchamos todos a esta cuestión, ¿no? Dentro de mi generación hay gente que no ha... Sí, es verdad. Entonces, si vas a evaluar gente joven, yo te reto a que encuentres a alguien que no ha jugado a videojuegos.
que no tenga experiencia. Si no la tiene, claramente este no es el vehículo de administración, ¿no? Pero es que con el paso del tiempo vas a encontrarte con generaciones que dominan los videojuegos, con una diferencia importante entre chicos y chicas en este momento, que probablemente desaparecerá. Las chicas más pequeñas ya sí están motivadas para manejar las consolas complejas, pero las que tienen 16, 17 lo han hecho hasta una determinada edad compleja, deja de gustarles mucho, ¿eh? Ese gusto por el reto cognitivo, por una cuestión, la velocidad de los juegos. Esto es algo que tenéis que controlar, porque tanto a los adultos como, en este caso, a las chicas, la velocidad en los juegos nos echa para atrás. Y no es necesario que sean súper rápidos, súper trepidantes para ser buenas, es que es al revés. Tú déjame el tiempo y mídeme el tiempo que tardo en resolver. No Ujú. me pongas presiones de tiempo que me aceleran, me ponen en taquicardia y me dejan que no quiero este juego, ¿sabes? A los niños pequeños les pasa igual. A los pequeños no les puedes poner juegos con presión de tiempo, porque no les gusta, no pueden. Si nosotros como psicólogos necesitamos rendimiento en tiempo, como os vengo diciendo a lo largo de toda la mañana, enseñemos así los juegos. Y de eso es de lo que hay que convencer a la industria del videojuego. Guau, súper interesante, muchas gracias. Y gracias por toda la presentación. Si queréis, aprovecho y leo ya la pregunta de Alejandro. Dice, me gustaría preguntar sobre las implicaciones éticas de todo lo abordado. Quiero decir, entiendo que existe el riesgo de que grandes empresas puedan recabar datos sobre la inteligencia de los sujetos que consumen sus videojuegos, con los potenciales riesgos para la protección de datos que esto conlleva. No sé si la ponente y su equipo de investigación han reflexionado en esto y cuál es su visión. Mm. Bueno, esta es una de las muchas cuestiones, claro, que hay que abordar en esa colaboración con la industria, efectivamente. Es una pregunta muy pertinente, claro que sí. Como todavía no se ha producido esa colaboración, pues no hay una solución, pero efectivamente es algo que hay que mantener controlado, ¿no? Pero vamos, no con los videojuegos, queridos, con todas las huellas digitales que... Es que... Y esto parece que no le preocupa a nadie. A mí me preocupa muchísimo, pero vamos dejando huellas digitales por todos los lados y saben muchísimo de nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa a la industria del videojuego? Que en todas estas APIs que tienen con 200 millones de datos, lo que no están es organizados, no saben qué hacer con ellos. Registran todo. Sí. Y, y luego lo someten a Machine Learning. Y la máquina saca cosas que no saben interpretar tampoco. Entonces, no se trata de tener súper procedimientos y súper registros, se trata de tener cabeza. Y esa la tenéis vosotros, los psicólogos, no los demás. Hay que trabajar en colaboración, sí, ellos que hagan los registros, máquinas, supercomputadoras, pero la cabeza para organizar todos los datos y, por supuesto, para que aparezca ese control ético de los resultados en los videojuegos y se utilizan para evaluación, pero para muchas otras cosas también. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta genial. No sé si alguno de los chicos tiene alguna preguntilla más que hacerle a María Ángeles. Chicos o Nacho o David, que sé que estáis por ahí también, podéis preguntar, ¿eh? ¿Tienes alguna preguntilla, chicos? Animaos. Venga, Ah, esperando, pero ya. Bueno, muchísimas gracias, me ha parecido genial. Y lo que me parece interesante también es si habéis planteado esta clase de herramienta para personas que tengan problemas de atención, porque yo veo que ahora mismo las nuevas generaciones estamos acostumbradas a muchísima estimulación. Mucha gente pues está tan acostumbrada que los tests son casi algo de otro mundo, ¿no? Es como, hostia, esta cosa tan aburrida, tengo que hacerla, ¿sabes? Y tengo que concentrarme y sacar el máximo potencial. Entonces creo que es un cambio, es una herramienta ajustada a unas nuevas generaciones y es buenísima. sí, totalmente de acuerdo. Eh, la potencialidad del vehículo de evaluación es tan grande. Es decir, la época del papel y el lápiz ha pasado. Pero es que la época de informatizar pruebas de papel también no tiene ningún sentido. Es que hay que poder aprovechar las potencialidades que da el medio. Y el medio, el videojuego, da muchas potencialidades, como tú has dicho. Lo único que tenemos que hacerlo en los psicólogos. Es decir, yo tengo que poder tener después un panel donde decida a nivel de
donde decida a nivel de sorpresa, de novedad, de emoción, donde decida si voy a valorar la lógica de resolución de problemas, donde, claro, pero es que además el medio te da la posibilidad después de entrenar también a aquellas áreas que necesiten, bueno, pues alguna mejora, una focalización mayor. Hay ya un videojuego buenísimo de la empresa, me parece que se llama Kili, con un grupo de investigación de California para TDAH. Para los que de verdad lo tienen, ¿eh? Porque esto es un sobrediagnóstico brutal y yo diré que la mayor parte de ellos no lo son, y que esa es otra de mis áreas de especialización, ¿no? Y en las que también hicimos tareas informatizadas para evaluar TDAH. Eh, y se pueden desarrollar videojuegos de estimulación cognitiva pre-demencia o pre-Alzheimer. Y se pueden desarrollar videojuegos para algo muy importante, que es la estimulación cognitiva mientras hay quimioterapia. La quimioterapia merma las capacidades en niños y en adultos. En las mujeres con quimioterapia por un se pierde memoria, se pierde concentración y se puede resolver con un juego que le manda al teléfono y que lo haga en casa, tranquilita, que no tenga que desplazarse a ningún sitio. Y esto se puede hacer. Este es vuestro futuro, chicos. Tenéis un futuro apasionante, yo insisto, pero apasionante. Y a todo esto le añadís todo el conocimiento nuevo que hay de organización cerebral y que podéis juntar. El siglo XXI va a ser fascinante. Yo lo voy a ver porque no pienso, o sea que ya me lo contaré. Qué maravilla. No había pensado en aplicaciones más allá de... Claro, yo siempre hablando de inteligencia y videojuegos, no había pensado en su uso, por ejemplo, en lo que acabas de comentar. Tiene muchísimas aplicaciones, Ricardo, ¿sabes? Claro, yo me he centrado en, bueno, lo que iba a hablar, ¿no? Claro. Pero aquí estoy para hablar y en el análisis de los procesos de respuesta es una potencialidad brutal la que tiene. Es lo que hicimos con el videojuego de la araña. Tiene muchísima potencialidad, mucha, para Una, todo. una barbaridad. Mm. ¿Alguna preguntilla más en el chat o que tenga Nacho, Alicia, alguno de los chicos? Si no, Por aquí han preguntado, sí, perdón, por bueno. aquí han preguntado, bueno, María Ángeles, yo tengo que procesar bien toda la información recibida. ¿Hay alguna otra vía por la que pudiera hacerte preguntas a posteriori? Sí, claro. Podéis facilitar mi correo electrónico, que es maquiroj@ucm.es. Es maquiroj sin la A de Quiroga, me la quitaron. maquiroj@ucm.es. Eh, ucm.es. Vale, y justo lo acabo. Perfecto, estaré ya está en el encantado chat, de así que recibirlas. Estaré encantado de recibirlas en la medida de lo posible. Contestaré todo aquello que os interese porque de verdad es vuestro futuro. Obviamente no es el mío. Yo he disfrutado muchísimo, pero bueno, es el momento de que yo me vaya a la playa. Pero es vuestro claro que sí. futuro y mi generación está disponible para, bueno, ayudaros en lo que necesitéis, ¿no? Y lanzaros. Claro que Qué sí. bonito. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, de gracias. verdad. Muchísimas gracias. Sí. Ha sido Em, increíble. Así que si quisieras volver aquí, estás invitada, esta es tu casa. Sé que igual es una entrevista un poco extraña esta, que no, también ha sido como salirse un poco del formato habitual, ¿no? Hacerlo todo en directo a través de Twitch. Pero bueno, va mucho al hilo de lo que nos estás contando. Así que de verdad que gracias por venir. Ha sido un placer, de verdad, chicos. Gracias a infini- todos. Infinitas gracias, María Ángeles. Lo he disfrutado y sé que toda la gente que lo vaya a ver después, porque esto queda regrabado y se sube a YouTube también, o sea que se podrá luego ver más, van a disfrutarlo muchísimo. No sé si hay más preguntas. Si no hubiera más preguntas, puedo dejar que alguien comente alguna cosa que le haya gustado y ya está. Pero Yo, esto es un... yo sí, pero a ver, como que respondimos a la pregunta de, vale, los videojuegos también tienen su punto positivo, ¿no? O sea, no te embrutecen, pero también creo que tiene que haber ciertas limitaciones en el uso. Obviamente, creo que esto seguramente que se habla mucho, es un tema muy presente. Y yo quisiera saber cómo o sea, desde tu conocimiento, como qué recomendaciones darías en ese sentido. Es que, claro, yo tengo un hermano que es supervisor de los videojuegos, entonces Claro, quiero saber un claro. poco tu
Sí, esta es una pregunta clásica en todas las entrevistas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por hacerla, porque efectivamente hay que dar respuesta a estas cuestiones también, ¿no? Aquí hay varias cosas. La primera es ¿cuándo empezar a jugar a videojuegos, por ejemplo? Em, ¿Tú pondrías a ver, no, yo no voy a dejar que mi hijo juegue videojuegos hasta que no sea ya... ¿Y tú le impedirías leer? No, ¿verdad? Vale. ¿Sabes que a mi marido cuando era pequeño y le mandaban a jugar al patio? Claro, fíjate cómo cambian las generaciones, ¿sabes? Entonces, estamos hablando de un medio, el videojuego equivalente al libro. No se lo impidas. Ahora bien, dicho esto, cada familia, cada padre, tiene que decidir, cada madre, qué quiere que vean sus hijos y qué no. Y eso requiere un poquito de trabajo. Eso requiere que tengas control parental y además que gastes un poquito de dinero. Si tú le dejas los juegos gratuitos, en mi opinión te estás equivocando. Porque tienen publicidad, claro está. El desarrollador necesita ganarse. Y la publicidad que tienen esos videos para nada. Yo un día sorprendí a uno de mis nietos viendo pornografía casi. Me decía, no le hago caso. Esto, sí, no le haces caso, pero se va metiendo, ¿sabes? Entonces, los juegos que cuestan dinero han pasado una supervisión psicológica, tienen una clasificación del tipo de contenido que activan. Esto es lo adecuado. Dicho esto, ahora dice, pero claro, hay que ponerle límites a las horas. Si estuviéramos convencidos de su bondad, tú le pones límites. No. ¿Sabes qué pasa? Que compiten con algo muy aburrido, que es la escuela. Oh, oh. Es muy aburrida. Entonces, pues claro, es que si tú tuvieras 9 años, no estarías deseando jugar en lugar de ir a esa escuela aburrida en la que todavía seguimos procedimientos del siglo. Ya no te hablo del siglo XIX. Claro. Pues ese es un problema, ¿no? Y ahora la pregunta del millón. Ya bueno, pues que los videojuegos los hacen agresivos. No. Y te voy a dar, como siempre, los datos científicos, porque esto no es mi opinión, esto es lo que dice la investigación. ¿Es una pregunta que se ha investigado? Claro que sí, porque es preocupante. Y dice, bueno, si hacemos a la gente agresiva, esto hay que... ¿De acuerdo? Entonces, hay dos datos muy importantes. Cuando tú estudias a aquellas personas que están presas por delitos violentos, agresivos, por muertes, no son más jugadores que otros, incluso son menos, no son jugadores de videojuegos, punto uno. Y punto dos, cuando analizas estos casos tan dramáticos de adolescentes que entran con un rifle en las escuelas y barren con lo que encuentran, ¿son jugadores de videojuegos? Sí, como todos sus compañeros de la misma edad, que no matan a la gente. Luego son otras variables las que explican ese comportamiento. Y básicamente son dos. La desestructuración familiar o desorganización familiar y la inestabilidad emocional del individuo. Y esas dos variables sí predicen que un jugador de videojuegos compulsivo pueda llevar después, claro, con acceso a las armas, que esta es otra. Claro. Esto no pasa en España, claro. Esto pasa en Estados Unidos, que es que tiene un acceso a las armas que... Y entonces sí. Entonces, con respecto a tu hermano, yo no sé qué edad, entiendo perfectamente, ¿no? Lo entiendo perfectamente porque la escuela es aburrida. Y yo hace muchos años, lo que pasa es que no me hicieron en casa, ¿no? Supongo que algunos de vosotros sabéis Pokémon. Pokémon es el juego más bonito del mundo, con una metáfora preciosa, y es que empiezas siendo un inmaduro y la experiencia te hace madurar. Y la experiencia en resolver problemas es la que te hace madurar. Vas cambiando físicamente y de ser un polluelo acabas siendo un águila enorme, ¿no? Esa metáfora está representando lo que tú haces en el juego y es que vas pasando retos. Y los retos, que son las peleas en los gimnasios, no son peleas físicas, son peleas mentales de comportamientos. Eres un estratega todavía más complejo que el ajedrez, porque tienes que manejar
8 elementos combinados en las últimas series de muchas maneras distintas, no como al principio que era fuego, aire, tierra y agua y ya está, no, no, es que haré muchos más. Claro, eso al final serviría para seleccionar estrategas militares directamente. Esto por ponerte un ejemplo. Bueno, pues yo les dije, ¿y este juego, por qué en lugar de jugarse en una historia, en un terreno fantástico, no lo haces con la geografía española? Y les pones a recorrer la geografía española y la historia española. No veas cómo se van a saber los ríos, montañas, los lagos, balsas, los monumentos, el románico, palentino, todo. Pues eso está por desarrollarse. Por eso Pero os digo está, esta colaboración. sí que está de fondo como un problema de actualización de los métodos que usan en las escuelas para enseñar, pues que ahí está la competición, ¿no? Claro, porque entre otras cosas, a los propios maestros o los maestros son un grupo que en general no les gustan las tecnologías, ¿sabes? Entonces, hay una parte que sí, pero hay otra gran parte que no. Y la escuela además adolece de la universidad. No va poniendo a las personas mayores en puestos de organización donde se utilice su conocimiento, sino que los tienen desbravando niños pequeños. Vamos a ver. Alguien de 55, de 60 años no puede estar con niños pequeños. Igual que, bueno, pues yo me juzgo por lo mismo. Dices, bueno, yo ya lo de desbravar 20, queridos, esto ya no, no es lo mío. Yo ya tengo que estar pues, tranquilita, pensando, yo que sé, organizando. Aprovecha ese conocimiento y me hubiera quedado en la universidad. Porque a todo esto lo que no os he dicho es que yo me jubilé hace unos años, ¿no? Con lo cual disfruto de la investigación en esencia pura. Esto se puede hacer en la escuela también. ¿Por qué no se hace? Pues porque al final la educación no le importa a nadie, ¿sabes? Supongo yo, porque si no, se haría, ¿no? Ya, Sí. vaya punto. Bueno, no quisiera Muchísimas yo gracias. dejar este mal rollo. No, vamos a... No, pero es que no todo el mundo tiene esa, como esa apertura a las nuevas generaciones y a la novedad. Es como mucho de, si a mí me ha funcionado este método, esto tiene que seguir funcionando, ¿no? Y esa rigidez al cambio, pues cuesta mucho. Pero por ese procedimiento seguiríamos y pegándonos pepinazos. Sí. Porque si Totalmente, esto funciona, podemos totalmente, seguir así, en las cavernas y dándonos de golpe unos a otros. absolutamente. Es que También tenemos- el ceder tengo que- espacios. Ah, perdón. Nada, Sí, no, ¿Querías, nada, Nacho? nada. Que muchísimas gracias, ha sido increíble. muchas Brutal. gracias. Sí, ha Nada, sido Nacho. increíble, muchísimas Adiós, gracias. chicos. Chao, Nacho. ¿Hemos Eh, cortado esto o seguimos en directo? seguimos en directo y yo creo que ya llevamos comido el tiempo y que habría que irlo cerrando, honestamente. Yo entiendo que es un Ujú. gustazo contar con María Ángeles porque habla y da gusto a cada cosa que cuenta, porque se nota la experiencia que tiene reflexiones que son muy interesantes, pero como ya ha dicho, pues tiene derecho a descansar, está descansando. Así que, sin más dilación, cualquier pregunta extra que tengáis podéis poneros en contacto con ella a través de su correo. Una vez más, María Ángeles, infinitas gracias por aparecer por aquí. Es un gustazo tenerte como siempre y que hables de todo lo que sabes. O sea, Muchas gracias. ya te lo ha dicho Alicia, cuando quieras volver, puedes volver. Esta es tu casa, evidentemente. Bueno, hacedme una propuesta y veremos. Si no me pillas en la playa, De la aquí Lo estoy, playa que, no mismamente. hay problema, no hay problema. No hay Lo- problema. Ahora que ya viene la primavera, ¿sabes? Pero nada, bueno, las circunstancias se puede emitir desde cualquier sitio, o sea que no hay problema. Claro. Desde el chiringuito de la playa puedo emitir igual, ¿sabes? Si puedo ayudaros de verdad. Yo creo que esa es una tarea de generación a generación, ¿no? A mí me ayudaron cuando empecé. Pues a mí me toca ayudar a los que vienen detrás y ya está. Esto es así, porque es vuestro futuro y podemos tener una mejor psicología, una mejor evaluación, una mejor intervención si os damos todo aquello que hemos sido capaces de crear. No ha sido mucho, bueno, pues sobre esto construyes tú otro poquito más y otro poquito más y así pues tendremos un ejercicio profesional cada vez mejor. Ojalá hubiera más personas como tú, María Ángeles. No tengo Bueno, nada más que decir. muchas gracias a todos. Ha Mu- sido un placer. muchísimas gracias, María Ángeles. Hasta Chicos, luego y gracias a la cortamos gente del ya. chat, Muchas gracias a la gente del chat y nos espectadores. vemos en un par de semanitas en la gala de Corazón Triunfo, ¿de acuerdo? Así que nada, una despedida y hasta luego. Chao. Adiós.